En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Se están cumpliendo 500 años hoy de lo que empezó a acontecer, aunque ya antes había habido personas que lo habían pronunciado, lo habían deseado, lo habían anhelado, como Juanus, como Wycliffe y otros tantos, que fueron quemados en la hoguera por predicar, por anunciar esas palabras. Pero más tarde, en el año 1517, el día 31 de octubre de 1517, un monje desconocido, un hombre desconocido, un hombre por allá, de un convento, estaba leyendo la Biblia y Dios le habló a través de su palabra. Entonces fue y lo puso en el sitio donde se daban los anuncios de la ciudad. Y en ese caso utilizó la puerta del templo en Wittenberg y publicó las 95 tesis. Y a partir de ese momento una revolución aconteció en la tierra y sus efectos todavía permanecen, porque estaban basados en la palabra. Y El Espectador publicó este artículo muy interesante que, si ustedes logran recuperarlo, ahí habla de lo que César Vidal hablaba de los 9 fundamentos que se establecieron. Tenía que ver con la educación, con la abolición de la esclavitud, con la economía, con la sociedad, con la cultura, con el cuidado de la naturaleza, con la ciencia y tecnología, con la política y el Estado, principalmente esas áreas que se desarrollaron. Entonces es interesante notar esto que ha acontecido. Quisiera hablar esta mañana de la reforma. Hacemos un paréntesis en el estudio que estamos haciendo de los mandamientos de Jesús para hablar de la reforma. ¿Cuáles son las implicaciones que tienen para hoy en día? Son muchas las implicaciones, pero hacer un poco de historia en la situación. 31 de octubre de 1517 fue un día muy especial. Pasado mañana estamos cumpliendo esos 500 años. Yo no sé cuándo va a regresar el Señor a la tierra. Puede ser esta noche, puede ser dentro de 50 años, puede ser dentro de 100 años, dentro de 200 años, 300 años. Yo no sé cuándo volverá. Solo sé que Él va a regresar a la tierra. Cuando se cumpla todo el propósito y toda la familia que Él predestinó, si me permite la expresión, desde la eternidad, lleguen a los pies del Señor. Cuando termine todo lo que el Padre ha diseñado desde la eternidad, entonces Jesús regresará a la tierra. Entonces, yo no sé cuándo regresará, cuándo se cumplirá todo el propósito de Dios. Mientras que se cumple el propósito de Dios, una cosa estoy seguro, que el Señor estará con su pueblo. Y que nunca ninguna barrera, como dije antes, nos impedirá seguir adelante. Lo de la reforma es muy grande para pensar que en unos 45 minutos vamos a hablar de todo ello. Nuestro hermano César Vidal, que estuvo con nosotros la última vez hace 5 meses, 4 meses estuvo y nos había traído un libro antes, que es La herencia del cristianismo, y en la última oportunidad que vino con nosotros trajo el libro de El legado de la reforma, que si ustedes quieren conocer, muchos se preguntan, ¿y eso de la reforma qué fue? ¿Qué estamos pensando hoy en día? Fue mucho. Y así como hoy estamos celebrando los 500 años de esa actividad, y así como en Navidad recordamos el tiempo en que el Señor mandó a su Hijo a la tierra, y así como recordamos en lo que llamamos Semana Santa, cómo Jesús murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos, y hay días muy especiales en el calendario y que lo recordamos con todo el corazón. Y así como tú celebras tu cumpleaños, ¿cuántos de ustedes celebran el cumpleaños? 3 nada más. Por no invitarme, por eso dicen que no lo celebran. Pero yo sé que todos ustedes hacen, alguna cosa hacen de cumpleaños. Así como celebramos el cumpleaños por alguna cosa especial, así como se acuerdan el día del matrimonio. ¿Cuántos celebran el día del matrimonio? A ver, levanta. Algunos ya le olvidó ya.
Yo me acuerdo, fue el 25 de junio de 1960. ¿Se acuerdan cuándo fue su matrimonio? El 18 de diciembre del 71. 18 de diciembre de 1972. Manuelito. 9 de diciembre de 1994. Está joven todavía. Muy bien. A ver, Carlitos. 4 de julio de 1996. Mario. 20 de febrero de 1991. Dígale a su hermano que está a su lado, los casados, dígale al otro, no a su cónyuge, al otro que está a su lado, dígale, ¿cuándo cumple aniversario de bodas? ¿Sí se acuerda, Daniel? ¿Sí? ¿Ya le dijo cuándo? 20 de mayo de 2006, hace 11 años ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien. Entonces, así que recordamos, yo espero que dentro de 100 años por lo menos, o 200 años, yo no sé, nuestra sociedad, la próxima generación, se acuerden lo que nosotros hicimos hoy. Así que yo espero que dentro de 100 años, 200 años, 300 años, las próximas generaciones se acuerden lo que la iglesia hizo en este milenio, en este siglo, en este año, en estos años que vienen. Estamos haciendo un trabajo en toda América Latina. Como ustedes saben, he ido a distintos lugares para promover la situación del continente. Mi hermano César Vidal nos dice, en cuanto a los legados de la Reforma, entre otros habla, tuvo el legado de la Reforma una visión del trabajo, fue muy especial. A través de las enseñanzas de la Biblia que vinieron, se habló de que el trabajo no era un castigo. Hasta ese momento, como muchos todavía piensan, algunos de ustedes piensan como en el negrito del batey. ¿Sí? Pregúntale a su hermano si tú tienes la mentalidad del negrito del batey. Pregúntele. ¿Qué dice el negrito del batey? El negrito del batey dice que el trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, el trabajo es una bendición. Dígale a su hermano, el trabajo es una bendición. No importa lo que sea. Trabajo es trabajo. Y cualquier cosa que hagamos es una enorme bendición. Y la ética del trabajo en la visión protestante, como decía Alfonso López Miquelsen unos años atrás aquí en Colombia, escribió un libro, decía la ética protestante del trabajo, mencionaba a Alfonso López Miquelsen, de nuestro entorno, le dio esa valía. También se trabajó en la educación, porque déjenme decirles algo interesante. En los tiempos de la Reforma, 500 años, la gente no se preocupaba por estudiar porque estaban esperando el cielo. Y como no tenía que leer la Biblia, porque solamente con las ceremonias religiosas tenía suficiente. Si estaba muriendo, lo importante era que el sacerdote llegara y le diera la extrema unción para que no se fuera al purgatorio. Pero como hizo Texel en su momento especial, comenzó a proclamar las indulgencias plenarias. ¿Sí? Entonces, si tú tenías una persona familiar que había muerto, por ejemplo, decía, una de las frases famosas que decía Texel en su momento, decía, piensa en tu mamá que ya se murió. Esa madre tuya que te engendró, que te concibió en su vientre, ya partió. ¿Y sabe dónde está? Está en el purgatorio. No la dejes en el purgatorio. Todo lo que tienes que hacer es traer la moneda y depositarla en el cofre. Y tan pronto la moneda toque el fondo del cofre, el alma de tu madre saldrá y se va para el cielo. No dejes a tu madre sufrir. Y esa es la forma como tenían los aspectos de la fe, los aspectos de la gente no estudiaba la Biblia, no sabía y creía todo lo que le decía. Fue el movimiento cristiano hace 500 años que promovió el alfabetismo. Hasta ese momento la sociedad era analfabeta. Solamente los de arriba,
no los del mezanino, sino digo, los de la clase alta, eran los que sabían leer y escribir nada más. El pueblo era ignorante completamente porque no tenía que preocuparse por la otra vida. Tenía los sacerdotes y tenía los mediadores que le hacían todo el trabajito para que no se preocupara por lo demás. Había esclavitud y había todas esas cosas. No había por qué preocuparse. Pero como una de las partes importantes en la reforma fue leer la Biblia, entonces se produjo una enseñanza generalizada de alfabetizar a toda la gente. Y la gente empezó a aprender a leer y a escribir. ¿Y sabe cuál fue el primer libro que leían? La Biblia. Dígale a su hermano, el primer libro que leían era la Biblia. Y fue la Biblia la que les dio la forma, las bases. Luego se crearon las universidades. Las universidades fueron creadas por el mundo cristiano evangélico, llamado en ese momento los protestantes, fueron creados por ellos. Así que la educación es un legado de la reforma muy interesante que debemos tener. César Vidal nos sigue hablando de la ciencia. La ciencia, la verdadera ciencia, no es contraria a las Sagradas Escrituras. No tenemos ningún problema con que haya científicos y estudien realmente la ciencia, porque la ciencia verdadera siempre va a confirmar lo que dice la Biblia. Siempre va a confirmarlo. No hay ningún hecho científico. Teorías científicas sí en contra de la Biblia, teorías, pero hechos científicos, ningún hecho científico está en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene esos principios muy claros. Y de la economía, por ejemplo, el aspecto de la economía se trabajó en la reforma protestante, en el pueblo cristiano evangélico, y a la luz de la Biblia se enseñó para qué era el dinero. No era para acumular ricos en la tierra, sino para extender el reino de Dios y para ayudar a los necesitados. Era muy interesante, era otro concepto del que ha venido degenerándose en el camino. Por ejemplo, otro aspecto que tuvo como legado de la reforma es la supremacía de la ley. En ese momento, rex es lex. El rey era ley. El gobernante era ley. Lo que el gobierno decía, lo que el rey de turno decía, lo que el líder decía, se constituía en ley. La ley estaba bajo la autoridad del gobernante. Pero cuando se empezó a proclamar la reforma a la luz de las Sagradas Escrituras, dejó de ser eso y comenzó a ser rex. Lex es rex. O sea, lo contrario. La ley está por encima del gobernante. Y el gobernante tiene que sujetarse a la ley, no la ley al gobernante. Hoy en día todavía ha vuelto a ese camino. Hoy en día los gobernantes creen que ellos son ley. Y la ley tiene que acomodarse a lo que el gobernante dice. Dígalo, Venezuela. O no salgamos de las fronteras. Dígalo, Colombia. Dígalo, el fast track. Si no es el gobernante el que quiere imponer la ley que él quiere. La Constitución, no importa lo que dice la Constitución. Inclusive la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional, mejor en este caso, siendo que la Constitución Política de Colombia en el artículo 42 lo dice claramente, que es la máxima carta de navegación para el país. Dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero la Corte Constitucional lo cambió y dice que el matrimonio es entre dos personas, y mañana dirá entre personas, porque lo acomoda a la manera que ellos quieren. El principio bíblico es que la ley permanece. La ley permanece. Ni una jota ni una tilde de la ley, dice Dios, perecerá hasta que Él regrese. La ley permanece. Y la ley está basada sobre absolutos, no sobre aspectos relativos como los tenemos hoy en día. Todas esas discusiones se trabajaron a través de la reforma, esa y muchas más. Por ejemplo, la esclavitud. En ese momento la esclavitud era normal, por muchos años. Pero ya la palabra de Dios, la Biblia en el Nuevo Testamento, había puesto las bases para terminar con la esclavitud. Porque se creía en la dignidad de la vida humana.
No importa si es negro, si es blanco, si sabe leer o no sabe leer. No importa del continente donde haya nacido, si tiene plata o no tiene plata, tiene la misma dignidad que su prójimo. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. El Nuevo Testamento ya ha puesto las bases. Léanse la carta a Filemón y encontrarán como Pablo escribe una carta a Filemón, quien había conocido el mensaje de Cristo a través del apóstol Pablo. Pero en uno de sus viajes Pablo se encontró a un esclavo que había huido de la casa de Filemón, y allá en la cárcel Pablo le habló de Jesucristo y el esclavo se convirtió al Señor. Y entonces le dice Pablo al esclavo: debes regresar a donde saliste otra vez. Regresa para que estés con tu amo. Pero le escribe una carta al amo, le dice: aquí te regreso a aquel que se escapó de tu lado, pero quiero que lo recibas no como esclavo, sino como hermano. Eso era revolucionario. Hablar hace 2000 años en esos términos era completamente revolucionario. Decir, por ejemplo, que la mujer y los hombres eran iguales era otra cosa revolucionaria, porque en ese tiempo la mujer no tenía ningún valor. El único que valía era el macho, el varón era el único que valía. La mujer era una esclava. Pero Jesús dice, el apóstol Pablo enseña que en Dios no hay ni varón ni hembra, sino que todos somos iguales delante de Dios. Vez tras vez, dale un aplauso al Señor. Vez tras vez. Eso que todavía hoy estamos saboreando surge de la Reforma Protestante. Surge en medio de un mundo que ignoraba esos principios, y estoy seguro que muchos de ustedes no lo sabían. Creo que simplemente así ha sido la generosidad del ser humano con su prójimo. No, el ser humano ha tendido siempre a ser un dictador en la tierra, pero la Biblia comenzó a equilibrar todas las cosas. Muchas cosas, si ustedes quieren leer más, adquieran el libro de César Vidal, muy especial, La herencia del cristianismo o el legado de la reforma que encontramos allá. Hay muchos temas para hablar esta mañana sobre la reforma. Como se dan cuenta, es muy vasto, pasaríamos años enteros trabajando, pero en el centro de estudios en pensamiento y liderazgo cristiano, esos principios van a ser tocados a la luz de la palabra de Dios y cómo tenemos que aplicarlos en este día. Quisiera en esta mañana centrarme en 6 puntos centrales de la reforma, que tiene que ver con el aspecto de la fe principalmente. Podríamos hablar de la economía, podríamos hablar de aspectos de la educación, podríamos hablar de aspectos de la dignidad humana, como lo he mencionado, es muy vasto. Pero estamos dentro de la fe cristiana y quiero hablar de 6 principios, de 6 pilares que se establecieron como base en la reforma, que no los estableció la reforma. La reforma o los reformadores todo lo que hicieron fue estudiar este libro y descubrir esos principios que ya estaban aquí. No es nada que ellos hayan inventado, simplemente lo sacaron a la luz. Hoy van a seguir saliendo muchas cosas a la luz, no porque la iglesia se le invente, sino porque ya Dios lo ha dicho de antemano. Dígale a su hermano, ya Dios lo ha dicho. Ya Dios lo ha dicho y esa palabra va a permanecer para siempre. Entonces voy a hablar de 6 pilares de la reforma. El primer pilar que yo quiero hablar es lo que se llaman los 6 solos, lo que vamos a llamar los 6 solos. Y el primer pilar de los 6 solos es sola escritura, solo Biblia, solo palabra de Dios nada más. En ese tiempo la palabra de Dios no importaba. La Biblia estaba en manos de unos jerarcas de la iglesia tradicional en su momento en Roma, que la tenían y no permitían que el pueblo la leyera para nada. Era prohibido leer la Biblia.
Por eso a los cristianos los persiguieron, porque Lutero lo primero que hizo fue traducir la Biblia al lenguaje común, empezando en el alemán, después se tradujo al inglés y después a los distintos idiomas, y hoy está casi en todos los idiomas y dialectos de la tierra. Hay muy poquiticos dialectos que todavía no está en la escritura, pero es el libro más traducido en más idiomas, en más lenguajes, como resultado de la Reforma. Los que tenían la escritura eran los jerarcas de la Iglesia Católica Romana, digo, en ese caso. Es su tiempo, los tenían ellos. Y ellos no permitían que el pueblo la leyera, porque si el pueblo lo leía, se iban a enloquecer. Una vez le preguntaron a Lutero: imagínense que esos ignorantes, que el pueblo ignorante lea la Biblia, ¿qué va a pasar? Entonces Lutero responde: serán mejores cristianos. Esa fue la respuesta sencilla, porque eso es lo que hace la Biblia, nos hace mejores cristianos. ¿Quieres ser un mejor cristiano? Lea la Biblia. ¿Quieres ser un mejor ciudadano? Lea la Biblia. ¿Quieres ser un mejor padre? Lea la Biblia. ¿Quieres ser un mejor cónyuge? Lea la Biblia. No importa lo que tienes, lo que hagas. ¿Quieres ser un mejor militar? Lea la Biblia. Cualquier esfera. ¿Quieres ser un mejor artista? Lee la Biblia. La Biblia tiene los principios para todas las esferas de la sociedad que podemos nosotros trabajar. Entonces, lo primero que comenzaron a proclamar fue las Escrituras. Como dije, en ese tiempo los que tenían la Biblia en los templos la leían, sí. ¿Se acuerdan los que tienen un poquito más o menos la misma edad que yo tengo? Un poquito menos de la que yo tengo. Ya tengo 77 años. Pero en 1960 todavía se leía la Biblia en latín. En la iglesia, el único que la leía era el sacerdote. Y la leía de espaldas al pueblo, ¿no? Aquí, y leía, y la gente, por eso vino el dicho que fui a misa y me quedé como en misa. Porque el que iba a misa no entendía ni jota, porque le hablaban en latín, y ¿qué iba a saber el pobre prójimo de latín? Nada, absolutamente nada. Pero lo que primero que se hizo fue traducir la Biblia al lenguaje común. Y Dios tiene todo planeado a su tiempo. Por primera vez en la historia se produce una máquina para producir libros en cadena. La imprenta. Gutenberg inventa la imprenta. Gutenberg para mayor señal. Era cristiano. Había sido transformado por la palabra de Dios. Y cuando él inventó la imprenta, lo primero que decide producir es la Biblia en el lenguaje común. Eso no es un accidente. Dios está en la historia guiando todo. Y comenzaron los hermanos, los colportores de la época, a llevar la Biblia a pueblo, provincia a provincia, en las calles. No en aviones porque no había aviones, no en camiones porque no había camiones, en burros, en bestias, en animales. Lo llevaban en costales, dijéramos, en costales lo llevaban. No podían llevarla abiertamente, no la podían vender abiertamente. Tú puedes hoy en cualquier librería y conseguir la Biblia. Inclusive puede entrar a Google y bajar la Biblia. Y puede entrar en cualquier medio, puede tener la Biblia en su casa, en su bolsillo, donde quiera. En ese tiempo no se podía. Los que tenían la Biblia, los que proclamaban la Biblia, los que enseñaban la Biblia, los que distribuían la Biblia, tenían un resultado de esa acción. ¿Sabe cuál era? La hoguera. Llevar la Biblia, enseñar la Biblia, se pagaba con la vida. La hoguera era lo único que le esperaba. O pasado a través de la espada, o muerto apedreado, lapidado. Pero la muerte era lo único que tenía. Entonces los colportores arriesgaban sus vidas. Se iban vendiendo mercancía de distintos lugares, de Italia, de otros lugares. Llevaban sus blusas, sus vestidos, sus ropas, y llevaban vendiendo la ropa traída de tal parte. Y entonces la gente salía para comprar la mercancía que llevaban los vendedores. Y después de que compraban la mercancía, le decía: pero tengo algo más lindo todavía, que quiero que usted la reciba, el tesoro más grande.
Y la gente se quedaba asombrada. ¿Y qué es lo que me va a regalar? ¿Qué es lo que me va a dar? Entonces metían la mano al fondo y en el fondo sacaban la Biblia. Y le decían, este es el tesoro, es la palabra de Dios. Recíbala, léala para que sea un hombre o una mujer sabio en la tierra. Y de esa manera comenzó a producirse, a llevarse la Biblia. Eran los colportores que llevaban mercancía prohibida en todas partes, porque la Biblia fue prohibida en su momento. No tenemos que ir muy lejos. Permítame contar en Colombia una historia personal. 1948. Era más o menos junio o julio de 1948. Por esas circunstancias de la vida, mi padre se movió a Campo Alegre, Huila. Yo estaba empezando a leer, estaba en la escuela, porque uno empezaba la escuela en ese tiempo tarde, a los 7, 8 años de edad. Hoy se empieza a los 2 años. En ese tiempo uno empezaba a los 7, 8 años a leer. Y yo había empezado y mi padre me había ayudado y ya sabía leer. Y yo tenía sed de leer, conocer, pero no tenía que leer. No tenía que leer, mi padre era muy pobre, no tenía que leer para comprarme libros. Lo único que me acompañaba siempre era la famosa cartilla Alegría de Leer. Los que son de una época similar se acuerdan. ¿Alguno de ustedes leyó Alegría de Leer? Unos cuantos. Otros se me cruzan de brazos haciéndome los más jovencitos, pero sé que fueron educados con Alegría de Leer. Y yo ya me la sabía de memoria. Yo estaba aburrido leyendo Alegría de Leer. Leer las anécdotas que encontraban allí. Se me olvidan los nombres de esas personas ahora, después de tanto tiempo. Llegó a Campo Alegre en una chiva, lo que llamo chiva hoy. Llegaron unas personas cantando. Iban en su carrito, iban repartiendo unos libritos. Y yo me colé en el carro a la parte de atrás y me dejé llevar hasta donde iban. Y llegaron a la plaza de mercado, ahí en Campo Alegre, Huila. Ahí en la plaza de mercado, era el día de mercado. No sé qué día, un jueves, un viernes, no sé qué día era, no recuerdo. Era el día de mercado y estaba lleno de gente. Y ahí como sucede en todos los pueblos todavía, en la plaza principal está la catedral o la iglesia, y está la alcaldía, y está la notaría, y está todo el aspecto pegado ahí junto. Entonces comenzaron a repartir los libritos. Y yo me acerqué y le dije a la señora, yo tenía 8 años, le dije a la señora o a una señorita, no sé quién era, le dije que me regalara uno. Y ella me dice, esto es solamente para los que saben leer. ¿Para qué se lo voy a dar a usted? Le dije, yo sé leer, señorita, yo sé leer. Y entonces me dice, ¿qué dice aquí? Y entonces yo leí, no recuerdo lo que leí, pero leí lo que decía. Dijo, sí sabe leer. Entonces me lo dio. Después descubrí que era un evangelio. No sé qué evangelio era, San Juan, San Marcos, no sé cuál era. Pero yo me fui feliz, o me iba a ir feliz, porque ya tenía algo distinto, alegría de leer, para leer. Y me lo eché en el bolsillo. ¿Sabe cuándo me lo eché en el bolsillo? Porque tenía la mano, lo estaba viendo. Cuando el sacerdote, allá en la plaza, en la catedral, tomó el megáfono y dice a todos los que están ahí: todos los que han recibido ese librito están vivos y ardiendo en el infierno, y la única manera de escapar es que rompan los libritos. Y claro, la gente pues en su manera de vivir, de pensar, comenzaron a romperlo, y la plaza se quedó blanquita de todos los libros. Yo puse la mano en mi bolsillo, el librito ahí, y salí corriendo para la casa. ¿Corriendo para qué? Porque yo quería leer. Yo no sabía lo que el sacerdote estaba diciendo. Yo no sabía qué es eso de estar vivo y ardiendo en el infierno. Yo corrí para la casa. Como a las 4 o 5 cuadras donde vivíamos, mi madre estaba en el patio con una hoguera. Y entonces estaba quemando algo ahí, no sé qué era. Y cuando yo entré, me dice: ¿qué traes ahí? Yo le dije: mamá, un librito que me regalaron que quiero leer. Me dice: muestre. Y yo se lo saqué y lo mostré. Mi hijo, eso es prohibido. Estamos vivos y ardiendo en el infierno y tenemos que salvarnos. Y cogió el libro, lo tiró a la hoguera. Yo vi mi librito arder.
Eso es mi generación todavía. Hoy en día, gracias a Dios, después de insistir tanto, ya hasta la iglesia produce la Biblia. Pero en 1960, 1950, 1940 era prohibido leer las Sagradas Escrituras en Colombia, en mi generación. No estoy hablando de 500 años atrás. Y si en mi generación era prohibida, imagínense 500 años atrás. Vino la Contrarreforma y todas las atrocidades que se cometieron solamente por leer la Biblia. Pero la proclamación de la fe cristiana era solo escritura. Todo mundo tiene que leer la escritura. Esa era porque habían estudiado la Biblia y encontraron pasajes como este. Segunda de Timoteo capítulo 3. Habla a Pablo a Timoteo y le dice: Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Ellos tenían la convicción de que un niño debe de ser educado en la palabra de Dios. Hoy en día, desafortunadamente, se ha perdido esa verdad. La mayoría de los padres no estudian la Biblia con sus hijos. No se la enseñan a sus hijos. Se la dejan para que en la escuela o en la iglesia o cualquier otro, o un día por casualidad ellos la estudien. La convicción en la Reforma era que todo padre tenía el deber, el privilegio a la vez de enseñarle a sus hijos los caminos de Dios, no la iglesia. Eran los padres. Los padres iban a la iglesia a aprender para enseñar a sus hijos. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras y le dice: ¿cuál es la ventaja? Ellas te pueden hacer sabio para la salvación. La palabra salvación es muy amplia. Para vivir en victoria significa, para vivir en triunfo en la tierra. Ellas te pueden hacer sabio para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. No una parte, no solo los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, fue inspirada por Dios. No fue el hombre el que quiso escribirla. Dios utilizó a los hombres, pero fue Dios el que los inspiró. Fue Dios el que respiró esa palabra y guió la mano de los escritores para que lo escribieran. Es inspirada por Dios y es útil. Diga conmigo, es útil. ¿Es útil para qué? Es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Es útil para corregir. Es útil para instruir en la justicia. ¿A fin de qué? El hombre de Dios sea perfecto, que lo que equivale a madurez. El hombre de Dios llegue a la madurez enteramente preparado ¿para qué? Toda buena obra. Dígale a su hermano: la escritura nos hace sabios para toda buena obra que hagamos en la tierra. Y dale un abrazo a su hermano y dígale: qué riqueza que tenemos en las escrituras. Qué riqueza que tenemos en la Biblia. Hermano, hermana, ame la Biblia. Ame la palabra de Dios. Léala, estúdiela, memorícela, medítela. La mayoría de la generación de hoy en día ni conocen la Biblia. Y si la tienen en su casa como un amuleto muchos. Solamente la abren en el Salmo 91 para que le guarde los espíritus que entran a la casa. No, la Biblia no es un amuleto de suerte. La Biblia es la palabra de Dios. Es la carta que Dios nos envió, que Dios nos la dio porque es útil. Útil para que cada uno de nosotros crezcamos y seamos maduros y responsables en todo lo que tengamos que emprender. Solo escritura fue el primer pilar que se estableció en ese momento. La religión estaba alejada de la Biblia, pero con la Reforma volvió la Biblia al corazón de los hermanos, de los hombres y mujeres, de una manera muy práctica, en un libro que ya lo podían tener todos en casa. Antes eran pergaminos, pero ahora lo pueden tener de una manera muy especial. El segundo pilar no era un orden. Los 6 pilares son iguales. No importa el orden que los ponga, es lo mismo. Segundo pilar era solo fe. Solo fe. ¿Qué decía la Escritura? Concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Por qué? Por la fe. Sin las obras de la ley.
Las obras de la ley son importantes hacerlas, claro que sí, para vivir en armonía en la sociedad. Pero para nuestro Dios, nadie se gana la salvación. No es por ganarme, no es por las obras de la ley, es por la fe. ¿Qué quiere decir la fe? Creer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Solo por la fe. Más adelante dice, porque no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios. Diga conmigo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al griego, a todos los demás en la tierra, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por medio de ¿qué? Se revela por medio de la fe y para fe, como está escrito. ¿Qué? Dígalo conmigo, ¿cómo está escrito? El justo, diga todo, el justo vivirá por la fe. La fe, esa palabra prohibida en su tiempo por la religión oficial. La fe no era suficiente. Eran necesarios los ritos, eran necesarias las ceremonias, era necesario creer lo que las bulas decían, lo que los papas decían, lo que los demás decían, porque la fe era insuficiente. Pero estaba escrito ya en el profeta Habacuc, y todo lo que hizo Pablo fue desempolvar lo que había 500 o 700 años atrás escrito. Estaba escrito, el justo vivirá por la fe. Fue el segundo pilar de la reforma. El tercer pilar es muy interesante porque tiene que ver con esto: solo Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Y se basaban en esto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador? Un solo mediador. ¿Quién es? Jesucristo. Ellos creían que los santos eran mediadores. Y tenían toda una serie de personajes. El sacerdote era un mediador, el que podía ponernos en contacto con Dios, el que estaba entre Dios aquí, el pecador aquí, y aquí estaba el sacerdote o los santos o cualquier otra cosa que tenían para ser mediadores. Pero la Biblia había declarado que entre Dios y los hombres no hay sino un solo mediador. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Digamos juntos, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Los santos, dejémoslos en paz. Son inspiración para nosotros, claro que sí, pero no son mediadores. Cuando tengas algún problema, cuando quieras orar a Dios, no ores en nombre de no ores en nombre de San Lombo. No ore en nombre de San Lombo, ni en nombre de San Carlos, ni en nombre de Sancocho, sí. Bien. Ora en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Amén. Diga conmigo, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo hará, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Pedro ya lo había dicho: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único nombre que da vida eterna es el nombre de Jesucristo. Jesús ya lo había dicho, Jesús lo había declarado, y que Pablo lo recuerda: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. De estos temas, cada tema de estos es para estudiarlo con mucha amplitud en nuestra vida, porque solo Cristo es la única respuesta que tenemos para nuestra vida. Hemos hablado de tres pilares. ¿Cuáles son los tres pilares que hemos dicho? Solo Escritura, solo fe, solo Cristo. El cuarto pilar, solo gracia. Pablo había dicho en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10: por la gracia de Dios soy lo que soy, y todo lo que soy se lo debo solamente a la gracia de Dios, nada más. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar, y entonces dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí
si no le fuere dado por el Padre. Yo vine a Jesucristo, no porque yo quise, porque por gracia el Padre, por el Espíritu Santo, me trajo a los pies de Jesucristo. Por eso estás aquí esta mañana. Y has escuchado la voz del Señor. Dios utilizó a cualquier persona. Ya mi amigo utilizó a su primo. ¿Sí? ¿Es primo? ¿Es amigo? Primo. ¿Sí? Pedrito trajo el primo. Pero no, Pedrito es un instrumento solamente. Dios fue el que te trajo a ti. Dios te trajo porque Él te ama y tiene algo especial para tu vida. Y quieres que por gracia recibas la fe del Hijo de Dios para que tengas vida eterna. Amén. Demos un aplauso al Señor por nuestro hermano, por nuestro amigo. Igual dijera para cualquier persona que está aquí por primera vez, es por la gracia de Dios. Solo gracia, nada más. Bien dice, porque por gracia, digan conmigo, ¿qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Solo por gracia, nada más, podemos recibir la vida eterna, nada más. Es su gracia. Por eso decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Era el cuarto pilar, ¿no es cierto? ¿Los repetimos los pilares? ¿Cuál es? Solo Escritura, solo fe, solo Cristo, solo gracia. Y el quinto pilar, solo la gloria para Dios. Solo la gloria para Dios. No hay nada de lo cual yo pueda gloriarme. Dios me ha bendecido con un lindo hogar, una linda familia, unos lindos hermanos, un lindo equipo de trabajo, una linda comunidad, un buen testimonio a través de América Latina y de otros lugares de la tierra, muy especial. Pero no tengo de qué gloriarme. ¿Sabe quién lo ha hecho? Dios. Y todo lo que hago es para su gloria. No quiero, el espectador publica mi foto hoy, pero eso para mí no tiene importancia. No es mi foto, ni la foto de Eduardo Cañas, ni la foto de John Milton, ni la foto de Vivian la que vale. Es la gloria para Dios. En la iglesia, la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Dígale a su hermano, en la iglesia la gloria es para Dios. Cantábamos también, siempre me acuerdo que estoy predicando las canciones de tiempo atrás. En la iglesia la gloria es para Dios, para Dios, para Dios. En la iglesia la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En la iglesia la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Amén. Y seguimos cantando. En mi vida la gloria es para Dios, para Dios, para Dios. Y decíamos, en mi hogar la gloria es para Dios, para Dios, para Dios. Y seguíamos, en mi trabajo la gloria es para... No hay lugar donde nos movamos que todo no sea para gloria de Dios. Amén. Dígale a su hermano, todo en mi vida es para gloria de Dios, todo. Todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso, todo lo que expreso es para la gloria de Dios. Era el quinto solo. Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, solo gracia, solo la gloria para Dios. Y el sexto pilar. Y con eso estoy terminando. El sexto pilar. Solo la presencia de Dios. Solo corandeo. Qué hermosa expresión. ¿Sabes? No hay lugar donde tú y yo nos podamos esconder de la presencia de Dios. Recuerda lo que dijo el salmista David en una oportunidad cuando pensó en esto. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en lo más profundo de la tierra, hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Me voy a hacer lo que debo hacer en un lugar cerrado, que nadie me vea. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son, ¿qué dice? Las tinieblas que la luz. No hay ningún lugar donde yo me pueda esconder. Ni tú tampoco. Dígale a su hermano, no hay lugar donde podamos escondernos. Debemos vivir cara a cara en la presencia de Dios. Dígale a su hermano, yo quiero vivir cara a cara en la presencia del Señor. Cara a cara. Qué hermoso es vivir la vida así. ¿Cómo sería la manera de ser una sociedad? ¿Cómo sería un hogar? ¿Cómo sería un colegio? ¿Cómo sería una empresa? Si todos los que están allí estuvieran conscientes que están en la presencia de Dios. ¿Se puede imaginar? Eran los 6 pilares. Repasémoslo. ¿Qué más? Dígalo conmigo. Voy pasando uno por uno. Otra vez diga, solo escritura. Solo presencia de Dios. Solo corandeo. Estos 6 principios revolucionaron la vida de los cristianos. Cuando esos 6 principios llegaron a Colombia, porque antes qué difícil llegaron. Algunos que llegaron desde 1825 los persiguieron, no los dejaron. Pero ya en 1950 y pico de años empezó a florecer. Y en 60 años de que esta palabra se ha sembrado en Colombia, firme, ha crecido, aleluya. Y estos 6 pilares siguen siendo los pilares de la iglesia. Solo escritura, díganlo conmigo, solo escritura, solo fe, solo Cristo, solo gracia, solo gloria a Dios, solo la presencia del Señor. Esos 6 principios revolucionan. Fueron los 6 principios que fueron el fundamento de todo lo demás que pasó en la Reforma hace 500 años, que estamos celebrando en estos días. Hermanos, permítame ir terminando diciendo, 31 de octubre no es el día de las brujas. No es el día de las, dígale conmigo, no es el día de las brujas. No es el día de los demonios. No es el día del enemigo. El 31 de octubre no es la víspera del Día de los Muertos. ¿Qué es lo que se está promoviendo en este día? 31 de octubre es el día de la Biblia, es el día de la Reforma, es el día de recordar que hace 500 años Dios se acordó de la raza humana y quiso liberarnos. Y se rompieron todos los obstáculos que aparecieron en el camino. Todos cayeron, todos los obstáculos cayeron. Y la iglesia sigue victoriosa. Y hoy, al reafirmar esos principios y muchos más que empiezan a florecer, que no nos los inventamos nosotros, sino que están en las Escrituras, que están en la palabra de Dios. Esos que comienzan a florecer hoy en día permanecerán para siempre.